Creo que no me estaba muteada. Ok, hola, buenas tardes. Ya creo que hay una confusión respecto de el horario y demás. Pero bueno, ya están algunos de sus compañeros y de todas maneras, pues está grabándose la clase, lo cual me parece muy importante para que quienes no pudieron asistir el día de hoy, por cualquier motivo, pues tengan este contexto, ¿no? De esta clase del día de hoy. Bueno, la sesión pasada tuvimos un acercamientos al derecho internacional público. Platicamos principalmente de qué es la materia, cuál es el concepto del derecho internacional público y por otra parte también platicamos sobre el tema que me parece bastante relevante, que es cómo surge el derecho internacional público actualmente, ¿no? Para ver a qué es lo que nos referimos sobre el mismo. Sobre la clase pasada, ¿tienen algún comentario, alguna duda? Hola, Miss. Pues yo tengo Hola. varias, necesito ver la repetición. Estuve pidiendo en varias ocasiones las grabaciones y no tuve suerte. Entonces, pues voy a volver a ver la repetición y pues ya le compartiré la próxima clase. Perfecto, Gaby. Sí, Gracias, Miss. igual lo anoto para preguntar si te pueden compartir la presentación, bueno, la grabación. Y de esta forma, Justo, pues, perdónenme la interrupción. Justo hoy un chico de Colombia nos hizo favor de subirla, ok. independiente. Creo que ellos la graban y nos la compartió, pero hasta hace rato, entonces la verdad no he tenido la oportunidad de ver la grabación, pero la veo y la próxima vez porque la sesión pasada este, estaba en actividades y no pude poner al 100 atención, pero sí me quedaron varias preguntas. Vuelvo a ver la repetición y la próxima le comparto, por favor. Claro que sí, Gaby, con todo gusto. Gracias, ¿Vale? Miss. Entonces, no, y quedó a la orden. ¿Algún otro comentario? Si no, pues bueno, hago una pequeñísima recapitulación de un minuto para que podamos avanzar. Entonces, pues bueno, les comentaba, el derecho internacional público es una materia muy vigente en nuestros días. Pasó por un periodo, digamos, de obscuridad. Este periodo se suscitó principalmente cuando, pues, estábamos en una tradición tan constitucionalista, tan positivista, que se veía el derecho internacional como algo que pasaba en la ONU, algo que en abstracto se quedaba allá y que pues difícilmente tenía una aplicación práctica. Entonces no veíamos, o para nosotros era muy lejano ver en tribunales, ¿no? En un asunto civil, por ejemplo, en un tema de arrendamiento, ver invocar algún tratado internacional. Realmente pues esa... Eso era cuestión de los tratados, se veía muy lejano y pues no se abordaba su incorporación al derecho nacional. En algunas materias, pues por su propia naturaleza sí ocurría, como el comercio exterior, ¿no? Como algunos temas, pues como estuvimos platicando en la sesión pasada, de aviación y demás, pero pues son ramas muy especializadas. Entonces lo que sucedía, al menos en México, al menos en nuestros tribunales y además lo que pasaba mucho en nuestra tradición académica era que pues era un estudio muy abstracto, ¿no? De hecho, los primeros académicos que empezaban a hablar sobre temas de derecho penal internacional, sobre temas de derechos humanos, derecho internacional de los derechos humanos, pues sí, la verdad es que pasaron tiempos complicados porque pues era muy difícil su aplicación. Al menos ahora, ¿no? Con la bueno, en el caso de México, con la Constitución, en la reforma de 2011 que se incorpora el parámetro de regularidad constitucional y donde se incluye en este bloque de constitucionalidad a los tratados internacionales, bueno, a los derechos humanos contenidos en tratados internacionales, pues que se genera una revolución en la manera de cómo vamos a pensar el derecho internacional. Y ahora sí, muchos desempolvaron sus libros y empezaron a tratarlo de asumir. Eso tuvo consecuencias, les comentaba. Esas consecuencias han sido que pues se entiende desde el derecho nacional, desde un tema de jerarquías, no como un sistema general,
¿no? Que tiene unas características muy específicas, que tiene una lógica muy específica y que esta lógica hace que si nosotros la conocemos y sabemos cómo utilizarla, podemos llegar a aplicarla, ¿no? De una manera adecuada en nuestros litigios incluso nacionales. Les comentaba también que esto, bueno, eso es nuestra actualidad. Nuestra materia tiene una aplicación práctica enorme. Por otro lado, tenemos un tema que me parece bastante interesante. ¿Cuándo surge el derecho internacional? Quedamos muy de acuerdo que el derecho internacional moderno, como lo conocemos, surge a partir de que hablamos de Estado, del Estado moderno, del Estado como actualmente lo conocemos. ¿Esto qué implica hablar del Estado moderno? El Estado moderno es el que tiene territorio, el que tiene población y el que tiene gobierno, ¿no? Entonces, pero además de estos tres elementos, hay un elemento adicional que sucede con la firma de la Paz de Westfalia o Westfalia, como le quieran llamar, aproximadamente en 1600, cuando se da reconocimiento a un atributo muy importante del Estado. ¿Cómo se llama ese atributo o elemento, como le quieran llamar? A ver si alguien lo recuerda, lo puede poner en el chat o lo puede mencionar. A ver, ¿cuál es el atributo tan relevante que tiene el derecho internacional que hace, ¿no? Precisamente que el derecho internacional, perdón, el Estado que hace o provoca que que hablemos de un derecho internacional moderno. ¿Es la Carta de las Naciones Unidas? No, la Carta de las Naciones Mm. Unidas es un tratado, pero hay un elemento, tenemos territorio, población y gobierno, pero hay un elemento más que tienen los estados. Pues es la soberanía, lo que dijo que era la capacidad de relacionarse con el Estado. Sí, precisamente, Cintia, la soberanía es ese atributo que le da al Estado, ¿no? Esa como personalidad, es su personalidad jurídica, ¿no? Digamos, o sea, para traducirlo a términos, digamos, como para hacer esa conexión entre materias, es la soberanía lo que hace que el Estado tenga este atributo, ¿no? De decir que es un sujeto del derecho internacional. Entonces, ahí tenemos que los sujetos de derecho internacional son los estados, en principio, que además de tener territorio, población y gobierno, ¿no? Tienen la soberanía. ¿Eso qué significa? Que son iguales a otros estados, ¿no? Y entonces participan de la misma manera en el contexto internacional. Ahí viene a decir que cada estado es soberano y se le debe respetar como igual. Sé que de facto, ustedes me pueden decir, no todos los estados son iguales, ¿no? Y pues sí, de facto pasan muchas cosas y ya están pasando muchas cosas. Pero de jure, digamos de esa manera, la idea es que bajo la perspectiva de la soberanía, todos los estados son iguales, ¿no? Y por eso sus decisiones tienen digamos como que el mismo peso, el mismo, ¿qué llamarlo? Pues digamos que todos tienen la misma voz y voto. Estamos de acuerdo que no todos somos iguales por razones políticas, por razones económicas y demás, pero bueno, en teoría todos tendrían que tener el mismo, digamos, en las mismas características. Ahora, una vez que tenemos la idea de la soberanía, parecería que todo es más sencillo y decimos, perfecto, o sea, si hay soberanía, pues ya, ¿no? Todos los estados son soberanos y pasamos la página al capítulo de sujetos de derecho internacional. Pero eso no es así de sencillo. Hay dos sujetos en el derecho internacional por excelencia. Primero es los estados, como le platicábamos. De hecho, muchas de las definiciones, ¿no? Del derecho internacional significan o dicen que es la forma o el conjunto de normas que
sí, el conjunto de normas que regula las relaciones entre los estados. En principio, pues eso es lo que te dicen que es el derecho internacional. Sin embargo, ¿no? Eso cambia, ¿no? Y podemos ver, a ver, voy a ver si puedo transmitirle el tema de sujetos de derecho internacional. Estaba buscando la presentación y ya la tenemos aquí. Ujú. Ok, aquí está. Listo. Me dicen si ya la pueden ver. Ujú. No, ¿verdad? Todavía no. No. A ver, a ver, vamos a mostrarla. Perfecto, ¿ya la pueden ver? Maestra se ve muy pequeñita. A ver, entonces déjenme stop share, les voy a transmitir de nuevo. ¿Ya la pueden ver? Sí, ya. Ok, aquí empezamos. Ahora sí, cuando hablamos de sujetos del derecho internacional, como les decía al principio, es el Estado. Pero hay que hacer una definición muy importante. Y este es un punto donde ustedes deben de partir como abogados. Hay una diferencia en estos conceptos básicos entre sujeto de derecho internacional y actor internacional, ¿no? Aquí esto es bien importante porque a ustedes les va a servir bastante que sepan sepan hacer esta diferencia entre estos dos conceptos que muchas veces lo toman pues muy a la ligera los periodistas y gente que no son abogados. Pero como ustedes van a ser, están estudiando derecho, pues van a ser muy propios en mencionar qué son la diferencia entre sujetos y actores internacionales. A ver, un actor internacional es un enfoque más sociológico, desde las relaciones internacionales, que le voy a marcar, ¿no? Es decir, en él influyen ciertas dinámicas internacionales que le dan una importancia a una cierta persona, a una cierta organización, como actor en el contexto internacional, pero no significa que todas sus actividades tengan una repercusión en el ámbito del deber ser o en el derecho o una consecuencia jurídica. ¿No? Muchas veces sujetos de derecho internacional transitan hacia actores, ahorita les voy a explicar, pero eso no necesariamente ocurre de manera regular. Ahora, díganme un ejemplo de un actor internacional. Sé que la denominación de actor internacional puede considerar, o sea, pues nos trae a un actor, ¿no? Y también eso es un buen ejemplo, ¿no? Que muchas veces hay ciertos personajes que están en el ámbito del cine, de la música y demás, que se convierten en personas que tienen una incidencia en las relaciones o dinámicas internacionales. Ahorita podemos ver algunos ejemplos. Pero denme algún ejemplo, ¿se les ocurre con este punto algún ejemplo de un actor internacional? La ONU. ¿No? Ni uno. Así, Sí, la uno que ONU. ustedes que digan. A ver, yo les voy a poner un ejemplo. Maestra, ¿me escucha? Mande. Sí, Un actor internacional puede ser la ONU. sí y no, porque la ONU es un sujeto internacional, ¿no? Entonces, en sí mismo es un sujeto,
que a veces tiene, digamos, como característica, o sea, como puede fungir como actor, pero de base es un sujeto. O sea, todos los sujetos internacionales son actores internacionales, pero no todos los actores internacionales son sujetos internacionales. Este, por ejemplo, voy a darles un ejemplo muy, vamos, como muy, que les puede dar una gran pauta. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. El sujeto Gobiernos, internacional, mi nombre es Dayania Mezquita. Sujeto internacional público serían las Naciones Unidas. Ujú. ¿Sí, m- sí sirve el ejemplo? Sujeto m- sí, pero actor no. mis, por Di- ejemplo, un actor internacional, los gobiernos diplomáticos. no. Les voy a dar un ejemplo muy, a ver, para que justo se entienda la trascendencia e importancia de los actores internacionales. Pensemos en Lady Di. Lo, se ubican a Lady Di, ¿verdad? Sí, maestra. Claro. Entonces, ella era un actor internacional. ¿Por qué? Porque sus pronunciamientos, su influencia que llegaba a tener, ¿no? El mundo donde se movía, hacían que pudiera influir en relaciones o dinámicas internacionales, ¿no? Ustedes recuerdan que pues si llegaba y saludaba a Lady Di, si ya te volvías muy popular, podía tener alguna implicación hasta de Estado, ¿no? Gobiernos se podían pelear o no. Hizo campañas contra el VIH, ¿no? Su muerte en realidad fue todo un hecho que se televisó por todo el mundo, generó reacciones y demás. Este, entonces, en este contexto, lo que ocurre es que ella no es un sujeto de derecho internacional. Ella no fue ni titular de un poder ejecutivo, ¿no? Ni representaba a su país como, pues, para celebrar un tratado, pero podía influir, ¿no? En las decisiones internacionales que se pudieran tomar. Otro ejemplo que les puedo dar actualmente, y sé que va a sonar bastante controversial, pero por ejemplo, Taylor Swift, si ustedes recuerdan, en las elecciones de Estados Unidos se mencionaba que si ella se posicionaba a favor o en contra de un candidato, podía llegar a influir en la elección. Pero no podía llegar, o sea, no es que influyera en una elección como a lo mejor podían influir en cualquier otra elección otras personas, sino en la elección para Estados Unidos con la implicación internacional que eso podía tener, ¿no? Ese es un ejemplo. Pensemos en otro ejemplo. Ubican a esta chica que es activista, Greta, se me olvidó el nombre, pero es de Noruega, que activista del medio ambiente y demás. Frecuentemente la detienen porque protesta y demás. Sí, Ella, maestra. O ella sea es que una, otra también podría ser la Premio Nobel de Paz iraní, que entre otras recientemente fue condenada a 7 años de prisión en su país. sí, sí, esta, se me olvidó su nombre, pero sí, sí, tienes razón. Justo, ¿por qué? Porque va moviendo esa influencia, porque tiene la capacidad de llevar hacia que se genere algún movimiento internacional. Sus pronunciamientos incluso pueden hacer que suba o que baje la bolsa, que se desestimen, que se tomen ciertas decisiones. Vaya, eso es importante. O pueden ellos impulsar que se lleve a cabo algún acuerdo internacional. Y puede ser para bien o para mal. Ustedes pueden, o sea, ahorita les estaba mencionando como ejemplos, digamos, no, pues Lady Di, la premio, usted decía, la Premio Nobel de la Paz, pero por ejemplo pensamos en Elon Musk, ¿no? Todos estamos pendientes de qué puede tuitear, bueno, qué puede poner en sus redes sociales, qué hace, y que necesariamente no son como posicionamientos tan buenos, ¿no? O como tan acordes, ¿no? A una narrativa de paz y demás. Esto puede ser problemático. Pero estos actores internacionales, digamos, como para bien o para mal, no, es lo que queremos catalogar, no son sujetos de derecho internacional, no son titulares de derechos y obligaciones bajo el contexto del derecho internacional. ¿Quiénes sí lo son? Los estados y las organizaciones internacionales.
las organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cómo voy a distinguir estas organizaciones? Porque nacen de un tratado, es decir, los estados, en ejercicio de su soberanía, crean un ente internacional, ¿no? Para ciertas competencias, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, ¿no? La propia ONU, platicábamos de la OASI la semana pasada, de Organización de Aviación Civil, ¿no? Y demás. Tenemos muchos organismos, ¿no? Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y demás. Pero puede haber organizaciones internacionales que no deriven de un tratado, que simplemente son privadas, ¿no? Pero se han vuelto con una presencia internacional y sí, son actores relevantes, tan relevantes que frecuentemente los invitan a la ONU, los invitan a foros, sus pronunciamientos tienen un impacto. Pensemos, por ejemplo, en Amnistía Internacional o en Greenpeace. Ellos no son organizaciones que nacen de un tratado internacional, ni cuentan con una representación de Estado, son como ONGs totalmente privadas que que se crearon en un determinado estado con un determinado objeto, pero tienen presencia internacional y su influencia, prestigio y demás ha generado que tengan esa presencia, ¿no? Actualmente. Entonces, ese elemento me parece que es lo que ustedes pueden distinguir, ¿no? Entre actor, ¿no? Eh, entre actor y sujeto, ¿vale? A ver, me podrían dar, ahora ya sí, con este contexto, ay, creo que se movió, stop share. Ah, no, sí, sigue viendo. Entonces, con este contexto, ¿me podrían dar algún ejemplo de actor y sujeto internacional? Maestra, una pregunta que me causa Diga. curiosidad. ¿Un actor puede ser un presidente de una nación o un expresidente que sea influyente en la región? Claro, muy bien. De hecho, justo a esa pregunta me da la pauta de que pues se está precisamente entendiendo el tema. ¿Por qué? Entonces, ay, que es que creo que algo se estaba trabando. A ver, déjenme les comparto de nueva cuenta la presentación. Ok, sí, puede ser un expresidente. Recuerden que ustedes, que por ejemplo, cuando Donald Trump dejó de ser presidente, aún así, sus posicionamientos tenían repercusiones en el contexto internacional. Si él decía que estaba a favor o en contra de algo, se generaba alguna impresión, ¿no? Y ahí como expresidente, incluso antes de ser presidente, como agente económico, tenía un carácter, una presencia como un actor internacional, ¿no? Y viceversa. Ahora, un actor internacional puede ser, por ejemplo, un actual presidente titular de un poder y que puede tener en ciertos actos, ¿no? Estas obligaciones y deberes no él como persona. Por ejemplo, pensemos en Vladimir Putin, no él como Vladimir, sino él como representante del Estado de la Federación Rusa, ¿no? Ahí es cuando surge como, pero si Vladimir Putin en un día normal realiza alguna acción, por ejemplo, abraza a un perro, se genera toda una noticia, toda una influencia, porque ya él como persona tiene este enfoque sociológico y su impacto, su opinión, su impacto es muy grande, ¿no? Entonces puede ser un presidente, ¿no? Que transita en estos dos, o un expresidente tal cual, ¿no? Que en algún momento sí fue representante del Poder Ejecutivo, pero pues ahora ya no. ¿Algún otro ejemplo? Sí, maestra. Miss, Mandela. Mari. Nelson, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Nelson Mandela creo que también es, ¿no? ¿O no? Sí, Nelson Mandela, también es un actor internacional, ¿no? Pero no es un sujeto de derecho internacional. Okay. Lo que quiero que por ejemplo, Ajá. el Papa. El Papa tiene una característica curiosa, porque él sí es un representante de un sujeto atípico del derecho internacional,
¿no? Entonces sí puede fungir como jefe de Estado, y que lo vamos a ver en un ratitito más, pero, a ver, permítanme. Ok, pero al mismo tiempo sí tiene una influencia como tal muy, muy relevante, ¿no? Como actor internacional. A lo que quiero llegar es, no todos, ojo, no todos los actores internacionales son sujetos internacionales, pero los sujetos internacionales sí pueden ser actores internacionales. Un sujeto internacional es México como Estado. El Estado mexicano es un sujeto internacional. Se puede obligar, firma tratados y demás. Otro actor internacional, Colombia. Perdón, un sujeto internacional, Colombia. Es un sujeto del derecho internacional, es el Estado colombiano. Y todos los países que puedan nombrar ahorita de América, todos, y así podemos ir generando estos sujetos de derecho internacional. ¿Esto qué quiere decir? Que México tiene derechos y deberes derivados del derecho internacional. ¿Mm? Pero, por ejemplo, Taylor Swift no tiene ningún deber ni ninguna obligación derivada de una norma del derecho internacional. Solo tiene mucha influencia, ¿no? En un país, en una región, en una sociedad determinada, y sus postulados, etcétera, pueden modificar muchísimas cosas, ¿no? Pueden generar algo, ¿no? Y tiene influencia en las relaciones y dinámicas internacionales. Pensemos ahorita en el ejemplo de Bad Bunny. ¿Qué pasó todo con el Super Bowl? O sea, se generaron muchas cosas, de muchas dinámicas internacionales muy, muy importantes, pero Bad Bunny no tiene ninguna derecho ni ninguna obligación derivada de una norma de derecho internacional. Yo no puedo celebrar un tratado México con Bad Bunny, ¿no? Y sé que suena absurdo, pero eso nos permite entender quién es el actor por su influencia de este enfoque sociológico y quién es el sujeto. ¿Hasta este punto les ha quedado claro? Sí, maestra, una pregunta. Entre los Claro, actores internacionales pueden haber, pienso yo, ¿no? Algunos positivos que influyen de manera positiva y otros que influyen de manera negativa. En el caso de es nosotros, correcto. por ejemplo, algunos actores que son internacionales, eh, guerrilleros, jefes de acá, de la guerrilla, que sí influyen en la región como tal, pero negativamente, pues para el resto del Estado, ¿no? Van Ujú. a hablar mal o van y hacen algunas reuniones clandestinas y ponen en riesgo como la soberanía del Estado. Ellos son actores y pues no solo actúan aquí en Colombia o viceversa, pueden hacer allá, pero sí tienen convenios con algunas otras entidades también, digamos, oscuras de carácter internacional. Ellos también pueden ser actores internacionales negativos o simplemente no se toma así. No hay una clasificación de negativos o positivos, ¿no? Digo, pero claro que su influencia puede ser negativa, a lo que nos referimos. Y lo que hace es que no el actor internacional tenga que hacerse, o sea, el actor internacional no es alguien que vaya con la bandera de la paz necesariamente, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo muy claro. Pueden generar, y estos actores, pues en el ámbito del derecho privado, en el ámbito particular, pueden hacer muchas cosas como particulares, pero lo que pasa es que lo que hacen genera pues un movimiento en el, pues se puede decir en el contexto internacional, ¿no? Genera opiniones, puede generar pronunciamientos de estados, pronunciamientos de organizaciones y demás por la influencia que tienen. Y claro, puede haber influencias no tan buenas, digámoslo de esa manera. Entonces, sí, ese puede ser uno de los puntos y se los mencionaba anteriormente. Aquí para avanzar, pues tenemos que hablar de qué es la subjetividad internacional, eso que me hace ser sujeto, ¿no? Y dice que, pues aquí me gustaría leerles, ¿no? Porque la Corte Interamericana nos dice que esta subjetividad es de los entes susceptibles de ser titulares de derechos y obligaciones regulados por el orden jurídico internacional. Esto es muy importante, titular de derechos y obligaciones por el derecho internacional general, ¿no? Entonces, ¿quiénes son? Los estados y las organizaciones internacionales. Estos dos, estados y organizaciones, son sujetos típicos, ¿no? Son los sujetos tradicionales. Siempre se ha hablado de Estado,
organizaciones internacionales, pero hay sujetos atípicos, hay excepciones en el derecho internacional que vamos a ver en un momento. Entonces, aquí pues justamente otra definición, es decir, que una entidad constituye un sujeto de derecho internacional, cuando está dotada por las normas de un orden jurídico determinado, de un concepto de derechos y obligaciones, como así también de las capacidades necesarias para su ejercicio. Esto quiere decir que obviamente es lo que decía, conjunto de derechos y obligaciones y la capacidad para su ejercicio. Ustedes piénsenlo, tan sencillo como la personalidad jurídica. Esta subjetividad, esto que te hace sujeto de, es la personalidad que tiene un ente, en este caso el Estado, las organizaciones, en el derecho internacional. No así todos los demás, todos los particulares. Esta discusión es importante porque parecería fácil, pero muchas veces esto nos lleva a ver quién es, cuando ustedes hagan sus análisis, quién es quien se pronuncia y qué carácter puede tener lo que hace o no hace una persona en el contexto internacional. Si actúa como jefe de Estado, obviamente representando al país, ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro, nuestra presidenta va y se pronuncia en un foro, pues sí tiene esas ciertas consecuencias, firma un tratado, tiene ciertas consecuencias, o si va alguna otra persona, algún actor internacional que ustedes quieran mencionarles y genera algún pronunciamiento. Puede ser muy problemático, puede ser muy escandaloso, pero eso no genera derechos ni obligaciones, pero sí puede influir en el movimiento internacional, ¿no? Hasta aquí ya les ha quedado claro. ¿Sí? Maestra, otra Mande. pregunta que me surge. Que cuando un presidente de un estado asiste a una, qué sé yo, una reunión, una asamblea, un foro, ¿sí? Y él debe llevar algún permiso para firmar o simplemente con el simple hecho de ser presidente ya está investido y le asiste el derecho de firmar cualquier tratado por perjudicial que sea para el Estado, para el país, y ahí entonces es cuando yo me pregunto, la subjetividad internacional, eh, él va en representación, él va porque es terco, ¿sí? Muchas veces no le han dado permiso. Caso, hablo por el presidente nuestro, que a veces vaya a hacer pues cosas no que para el Estado, o al menos se le critica, que hace como el ridículo a veces en público internacional, y pues los que quedamos mal somos nosotros. En ese orden de ideas, la subjetividad internacional aplicaría. o- Sí. A ver, es que justo este es un tema que podemos hablar. A veces en el presente es muy controversial, en el pasado nos puede dar el ejemplo como todo contextual. Pensemos, por ejemplo, en el caso de México, el Tratado de Libre Comercio. Muchos pensaron en su momento que el Telecán pues, fue un tratado muy negativo por todo lo que implicó y demás, ¿no? Y en su momento lo firmó el presidente Salinas. Y pues hubo mucha oposición, pues sí es cierto, abrió el país al neoliberalismo de una manera muy, muy importante y pues, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final sí, dentro del derecho internacional, él, o sea, en ese momento, Salinas al firmar, actuaba como jefe de Estado. Dentro de nuestro orden jurídico, esa persona fue electa para ser el jefe de Estado y representar al país, así lo establece la Constitución. Entonces, la Constitución lo reconoce como tal. Y si nuestra constitución, en ejercicio de nuestra soberanía, ahí es donde la soberanía adquiere mucho sentido, lo elegimos, el derecho internacional diría, no, no podría decir, no, yo creo que tú no puedes decidir y pregúntale más. No, tú eres un Estado soberano que en tus elecciones, en tu forma de gobierno, elegiste a ese representante y me dices que ese es el representante, entonces él es el que va a tomar esas decisiones. Ahora, por eso una cosa que vamos a ver más adelante va a ser la firma de un tratado, perdón, la negociación, la firma y la ratificación. Y entonces sí hay una especie de control interno cuando se ratifica un tratado, ¿no?
que ese es uno de los elementos. Sí puede ser una de las fallas, que no la población esté totalmente de acuerdo, pero ese es un tema de la propia soberanía del Estado. Ese representante que se elige no solo es para el interior, sino para el exterior, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en ese sentido? Sí, maestra, entiendo. Maestra, y ahorita una pregunta. Por ejemplo, en el caso de nuestros vecinos aquí, Venezuela, en su momento tenían un presidente como dictador y ellos, había otro elegido. eh, para unos países lo aceptaban al elegido y para otros, pues, por ser la dictadura, no podían firmar. O sea, es para mí una confusión, ¿no? Ujú. ¿Quién tendría ahí? Pues yo me imagino que el elegido era el que debía firmar, pero cuando se hizo eso, en su momento, esos tratados quedan no valederos porque hubo un dictador. Aquí es importante ver un poquito, y eso nos estamos adelantando un poco, una, el reconocimiento de estados y otra cosa, la sucesión de estados. ¿No? Entonces, esto es un tema muy importante para ver qué pasa con los derechos y obligaciones adquiridos. Muchas veces lo que ha pasado, que aunque lo firme un dictador, el tratado internacional se conserva, pasan estas obligaciones, ¿no? Ya es pasado un golpe de Estado y demás. Tú no puedes decir, ah, no, pues es que fíjate que ya te incumplió por esto, no. Pero lo que sí puedes hacer después es decir, hubo un cambio de gobierno, hubo un cambio de forma de régimen político y entonces lo que vamos a hacer es pues, revisar todas las obligaciones que traemos y ver qué podemos hacer, pero no necesariamente ese tema. Entonces, vamos a transitar en dos puntos. Una cosa, un tema de lo que tú me preguntas es reconocimiento de estados, qué pasa, ¿no? Y vamos a verlo en unos minutos más. Y otra cuestión va a ser el tema de la sucesión de estados. Son dos elementos ahí, porque una cosa es reconocer al Estado y otra cosa es cuando el Estado cambia de régimen político y qué pasa con esas obligaciones previamente adquiridas. Digo, en aras de avanzar, dejo como en el tintero tu pregunta para poder, avanzar en los temas y que de esta manera puedas tú, justo ahorita cuando lleguemos al punto, vas a ver cómo hay estos cambios, pero para dar ese salto tenemos que pasar un poquito a este punto, ¿no? Que va a ir explicándote, ¿no? ¿Por qué les decía? Porque no, digo, el derecho internacional es tan rico que nos da muchísimos ejemplos de cómo sí, cómo no, y casos excepcionales, ¿no? Ahora sí, los requisitos, aquí quiero decirle como requisitos clásicos de la subjetividad internacional, y es donde van a entrar muchas cosas de las que estamos platicando. Tenemos tres elementos clásicos de la subjetividad internacional: el jus tractatum, el jus legationis y el locus standi. El jus tractatum, este ejemplo, es la capacidad para celebrar tratados, ¿no? En inglés, cuando ustedes consulten literatura, lo van a ver como el treaty making power, ¿no? Que es esa capacidad de crear normas internacionales. ¿Qué normas internacionales tenemos? El, los tratados, ¿no? Y tenemos, pues, lo que platicábamos, la costumbre y demás, pero ¿quiénes van a ser? Los estados o las organizaciones internacionales. El jus legationis, que es la capacidad de decidir el establecimiento de relaciones diplomáticas, que tú puedas tener una representación ante otros sujetos de derecho internacional. Y el otro elemento es el locus standi, que es la capacidad para comparecer ante órganos jurisdiccionales internacionales, que tú puedes tener un locus standi pasivo o activo, ¿no? Que obviamente pasivo es que exijas el cumplimiento de una obligación internacional y activo es exigir el cumplimiento de una obligación, ¿no? Uno es exigir que se le cumpla y el otro es exigir cumplirla, ¿no? Estos tres elementos vamos a analizarlos para ver si ciertos sujetos, cuando tengamos, es un sujeto internacional, ver si entra en estos tres elementos, ¿no? A ver, ahorita les doy un ejemplo para que pueda quedar más claro, ¿no? Bueno, pensemos en un estado, pensemos en Argentina. ¿Tiene la capacidad para celebrar tratados? Sí. ¿Tiene la capacidad para decidir sobre establecimiento de relaciones diplomáticas y representación ante otros sujetos? Sí. Puede decir un día ya rompo relaciones diplomáticas con México y se retiran, ¿no? ¿Qué ha pasado?
¿no? Y tiene esa capacidad. El establecimiento de relaciones diplomáticas es muy relevante, manda un mensaje muy grande. Es en el ejercicio de mi soberanía, yo con quién me quiero, digamos, con quién me quiero llevar bien, o con quién no. Y aquí entra un tema muy importante que ustedes seguramente lo han visto con Palestina, que va de la mano del tema del reconocimiento de estados. Ustedes lo han visto con el tema de Palestina, que nosotros tenemos representación de Palestina en México, ¿no? Porque de alguna manera indirectamente lo reconocemos. Pero hay estados que no van a tener representación de Palestina, ¿no? Representación diplomática, porque no reconocen a Palestina como un estado. Ergo, van a decir, yo con esa región no tengo por qué celebrar relaciones diplomáticas porque yo solo celebro relaciones diplomáticas con los estados y para mí X país no es un estado, ¿no? Y eso es un tema muy importante y muy debatible en el derecho internacional que no se encuentra regulado. O sea, el reconocimiento es un acto, digamos, deliberativo. Les voy a poner un ejemplo. México logra su independencia en 1821, no creo la fecha, 28 de septiembre de 1821, con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Con esa entrada, ¿no? Y con ese, pues ya, dijimos, ya ganamos la guerra de independencia, después viene la Constitución de Cádiz, ¿no? En el 24, pero ya con esa entrada que nosotros marcamos como hito histórico, que ese fue el día que se logra la independencia, ¿qué creen? En el contexto internacional no se le reconocía a México como Estado. ¿Eso qué significaba? ¿Que en México no existía? ¿Que no podía celebrar relaciones diplomáticas? ¿Que no podía obligarse en el derecho internacional? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que todavía no se había hecho como la carta que direccionara a México todavía como Estado y no se daba a conocer. ¿La Constitución? ¿Te referirías? Sí, Oh, sí, digamos ok, así, como la ok. Constitución. Pero entonces a partir de la Constitución de Cádiz podríamos considerar en el 24 que México ya nació como Estado. Pues yo respetando, o sea, sin conocer de fondo la historia, yo diría Ujú. que México nace como Estado en el momento en que se libera, pero se conforma como tal y se aclara ante el resto de estados y forma su soberanía cuando ya tiene su carta, eh, Su mil- Constitución. su constitución. Ok, Miss, dígame. mm, no había una inestabilidad política, eh, falta de reconocimiento. España no reconocía la independencia mexicana hasta 1836, fue que la reconocieron y Exacto. fue que surgieron las relaciones europeas. Pero Pero, digo, ujú, principalmente por eso, ¿no? claro, pero ¿qué creen? Antes de que, o sea, tendríamos como un punto de razón, pero ¿qué creen? ¿Quién reconoce a México antes que España como Estado? Reino Unido. Tan es así que nos endeudamos con ellos, que te reconozco y firmamos y tratamos. Y entonces después no se puede decir, hijo, es que como no me habías reconocido España todavía, pues no te cumplo y no te pago. Más bien te decidí no pagar por otras cosas porque no tenía, como debo, no niego, pago, no tengo, ¿no? Que fue lo que hicimos. Pero no fue un tema de que desconocí esas obligaciones. Es decir, el reconocimiento de estados pone un poquito compleja la cosa porque realmente es como de quién lo quiere reconocer y quién no. Principalmente cuando se trata temas de independencia, de separación de gobiernos y demás. O sea, esto es uno de los puntos muy importantes. Y que aquí es donde yo quiero que ustedes me entiendan que hay muchas cosas dentro del derecho internacional que no son necesariamente las más, eh, como que las más lineales, A más B más C, ¿no? Igual a T, sino que van pasando excepciones, ¿no? A veces a las que el derecho internacional no puede responder, pero que trata de dar pautas generales, ¿no? Para poder dando cómo se va a ir cumpliendo con las obligaciones, qué representación tienen, sí o no, etcétera. Por ejemplo, como ustedes saben, el caso de la URSS,
cae la URSS y se conforma la Federación Rusa, básicamente de un día para otro, y lo que hizo es tomar sus obligaciones. Y tan es así que, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad, donde tiene un asiento permanente la URSS, porque, ojo, no se ha cambiado la Carta de las Naciones Unidas. Llega el otro día el representante de la URSS, ¿no? Y se sienta, el representante de la Federación Rusa, y se sienta en el lugar de la URSS en el Consejo de Seguridad. Y nadie le dijo nada. Pero formalmente no había pasado un proceso donde dijeron, no, pues mira, yo sí voy a hacer, no voy a hacer. O que de pronto la Federación Rusa hubiera dicho, sabes que yo no voy a estar en el Consejo de Seguridad porque pues creo que yo no tengo nada que ver ahí, desconozco cualquier obligación que haya contraído la URSS. No, la historia está llena de este tipo de ejemplos. Pero también hubo un tratado, ¿no? El de Santa María Calatrava, firmado el 28 de diciembre de 1836, que fue el documento 1803. 1836, que fue el documento donde España reconoce oficialmente a México como una nación libre y soberana e independiente. Y fue el que Sí, puso fin a las hostilidades y tensiones de la guerra de independencia. porque hubo dos intentos de reconquista. Pero previo Exacto. a que hubiera ese documento, ese reconocimiento como tal de España, previo a eso, ya México estaba manteniendo relaciones diplomáticas con otros estados. Y otros estados ya lo asumían como estado. Sin importar, porque si no, si dependiéramos de eso, pon tú que España nos reconoce mañana. O España se hubiera tardado 100 años más en reconocernos. No podía pararse la función estatal aquí entra un principio mucho en juego que es la autodeterminación de los pueblos. Por eso es que se dice que el tema del reconocimiento de Estado se contrapone con el principio de autorreconocimiento de los pueblos. Ese es el problema que tiene Palestina. Lamentablemente, como platicábamos hace rato, no todos los estados, ¿no?, tienen eh, el mismo carácter. No sería lo mismo que México reconociera como Estado a Palestina a que Estados Unidos lo reconociera como Estado, lamentablemente por la posición que guarda y demás. Pero cada caso es muy particular en ese sentido. Perfecto. Bueno, voy a pasar a la siguiente slide, que es un enfoque más moderno, digámoslo así, de la subjetividad internacional. Lo que vimos fue el enfoque clásico, que ustedes van a ver en libros y que todavía pues tienen bastante aplicabilidad. Pero un enfoque moderno te dice que la titularidad de los deberes y derechos consagrados en normas internacionales no solamente le corresponde a estos dos sujetos típicos, ¿no? Sino que pues puede ampliarse mm, a otros actores incluso, ¿no? O al individuo, ¿no? Por ejemplo, a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, a las empresas, por ejemplo, ¿no? Y es la posibilidad de exigir que sean, la posibilidad de acudir, ¿no?, a órganos internacionales a exigir que se respeten ciertos derechos. Entonces, es un enfoque más moderno que va a dar una visión más amplia del derecho internacional. ¿Por qué hablo del derecho internacional de los derechos humanos? Porque imagínense, si les hablo entre estados, ¿cómo es posible que en un régimen internacional puedan acudir personas a reclamar responsabilidad internacional de un estado ante una corte de carácter internacional, conformada por un tratado? Cuando se empezó a hablar de este tema de la Corte Interamericana y demás, la principal problemática fue esa, que decían, híjole, pero es que, ¿cómo va a ir el sujeto? O sea, el individuo. ¿Cómo va a ir el individuo a una corte internacional a exigir a un Estado como si fuera un igual? ¿No? O sea, pensamos, Corte Internacional de Justicia. Pues va en los estados, ¿no? Va a México contra Estados Unidos, caso Avena, por ejemplo. Pero ¿cómo va a ir Rosendo Radilla a la Corte Interamericana? Bueno, la familia de Rosendo Radilla.
a exigirle a México el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. O sea, ¿en qué momento? Este punto es algo que marca un antes y un después en el enfoque de cómo se entiende la subjetividad internacional. Una postura que a mí me parece pues muy clara, ¿no? Muy interesante, es que te dicen, bueno, al final el Estado es el que decide quiénes los sujetos legitimados que le pueden exigir, o sea, legitima al individuo bajo ciertas condiciones. Entonces, es el Estado el que el propio Estado que en el ejercicio de su soberanía decide, ¿no? Que sea el individuo el que pueda acudir a una corte. No es que el individuo por sí solo, sin que el Estado haya celebrado algún tratado y demás, pueda ir, ¿no? Entonces, sí es como muy peculiar, ¿no? La posición del individuo, ¿no? Entonces les dije, ¿cuántas categorías hay de sujetos del derecho internacional? El Estado, ¿no? Cumple con todos los requisitos, ¿no? Jus tractatum, ¿no? Los que veíamos en la anterior, jus legationis y locus standi. Pero hay un sujeto atípico, que son todos los demás que no cumplen con un requisito, que les falta algo, pero por su especial posición frente al derecho internacional es que pueden generar este tipo de relaciones ante un Estado, ¿no? O que en el contexto internacional. Entonces, hay dos categorías de sujetos del derecho internacional, los sujetos típicos y los sujetos atípicos. El Estado como sujeto internacional. Entonces, tenemos que el Estado es el sujeto típico, es el sujeto por excelencia. Tiene jus tractatum, jus legationis, locus standi y soberanía. Hasta este punto, ¿alguna duda? ¿No? Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Jus tractatum, les decía, es la capacidad de celebrar estados, ¿no? Es decir, celebrar tratados, ¿no? Y que son, pues al final, los estados los principales creadores de las normas internacionales, ¿no? Esto, el ser un creador de normas te vuelve un titular de deberes, derecho y más bien de deberes, obligaciones y derechos en el derecho internacional. Por ejemplo, ¿no? Pues Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acuerdos, pues, entre acuerdos bilaterales, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo. Acuerdos sobre el reconocimiento mutuo y la protección de denominaciones de las bebidas espirituosas entre los gobiernos de los Estados Unidos mexicanos y el Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ¿no? O sea, tenemos tratados de muchas naturalezas, ¿no? Los multilaterales, ¿no? Donde hay muchos estados que lo conforman, y los bilaterales, como este acuerdo que les acabo de mencionar, que solo es entre dos estados. El jus legationis, que es el establecimiento de relaciones diplomáticas, que es lo que les platicábamos hace rato, ¿no? Es enviar y recibir misiones diplomáticas y tener representación ante otros sujetos del derecho internacional, no solo ante otros estados, sino otro sujeto que sería las organizaciones internacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen, pues tenemos una reunión justo de embajadores, ¿no? Pues bueno, no es sí, es la OEA, ¿no? Y ahí tú tienes una representación ante otro sujeto. México tiene su representación, Colombia y demás. Tiene su representación ante otros sujetos. Esto es lo que te hace el jus legationis, ¿no? Es una de las características. El locus standi, que es la capacidad de comparecer o de exigir el cumplimiento de obligaciones. Esto pues pasa por excelencia en la Corte Internacional de Justicia. Hace rato les platicaba del caso Avena contra México, ¿no? Tenemos otros casos, como el caso del canal de Corfú, ¿no? Bueno, aquí podríamos hablar un poquito sobre el canal de Corfú, pero en aras de avanzar, nos pasamos a el
Siguiente slide. Pero tenemos dos excepciones, ¿no? Tradicionales a los estados, ¿no? Tradicionalmente recuerden que solo los estados eran los sujetos del derecho internacional, pero tenemos dos grandes excepciones, la Santa Sede y la soberana y militar Orden de Malta. Entonces, quiero quitar aquí, ocultar, ok. Soberana y militar Orden de Malta. ¿Habían escuchado hablar de esta orden? Yo no, maestro. Yo no ¿No? había escuchado eso, no, señora. Sí, pues ahorita vamos a platicar un poquito sobre ella. Hasta este punto, ¿alguna duda? Les digo, los estados son los sujetos por excelencia, pero había dos excepciones a los estados, la Santa Sede y la Soberana y Militar Orden de Malta, que hace rato justamente me decían sobre el Papa, entonces aquí es donde pues tiene la lógica del Papa. Aquí es donde ya entramos a los sujetos arquetípicos tradicionales. La Santa Sede, el Vaticano, tiene un lugar especial en la ONU, tiene un lugar específico, pues como observador permanente, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que le da esta característica? ¿Por qué la Santa Sede, no? Entonces esa sería la duda. ¿Alguno de ustedes lo tiene en mente? Maestra, la pregunta es por qué la Santa Sede es un, un sujeto eh, Atípico, atípico internacional, sí. porque es como si fuese un país soberano, pequeñito, pero con todo, Ujú. ¿Por qué? porque tiene mucha influencia. Pero ahorita les voy a dar la razón jurídica, Gustavo. Ah, perfecto. Esa es a la que vamos, a la razón jurídica. ¿Por qué es? Porque, bueno, también otras religiones tienen una influencia importante, ¿no? Pero ¿qué pasó con la Santa Sede? ¿Por qué? ¿No? Bueno, a ver. Recordemos los antecedentes, ¿no? Del 756 a 1870 eran los estados pontificios. El estato de la Chiesa era esta parte. ¿No? El sumo pontífice, es decir, el Papa, era el jefe supremo de la Iglesia Católica, pero también el soberano del Estado pontificio. Pero, entonces eso significaba que la Iglesia tenía una actividad política muy fuerte. Ahora nace el Reino de Italia, ¿no? Y pues justamente el Papa, el papado, tenía el apoyo de Francia, pero justamente hay una derrota entre Francia y Prusia, queda desprotegido el papado. Y el Reino de Italia, ¿qué es lo que hace? Anexa a Roma y a las posesiones de la Iglesia, es decir, pues estos estados pontificios, a al Reino de Italia. Y lo cual hace, se empieza una reducción importante y que queda solamente en Roma, ¿no? O sea, se hace chiquito, queda en Roma encerrada, ¿no? Lo que ahora conocemos el Vaticano, y pues se van quedando las posesiones de la Iglesia en manos de Italia, ¿no? Entonces, en esa época fue lo que se llamó como la cuestión romana, y básicamente pues fue la disputa, ¿no? De propiedades, territorios y demás entre la Iglesia y el gobierno de Italia. Aquí está lo siguiente, ¿no? Aquí, por ejemplo, se pone firma a esta problemática a partir de los pactos de Lateraneses del 11 de febrero de 1929. Ya casi, o sea, en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Firmados por Mussolini y Pío XI. Estos tratados, estos pactos, ¿no? Se componen de tres tratados, que es un tratado donde Italia reconoce al Estado del Vaticano, aquí la importancia del reconocimiento, un concordato sobre la situación de la Iglesia en Italia, porque los tratados que celebra la Santa Sede se llaman concordatos. Ahí es un tema de tradición, o sea, pero al final son tratados, acuerdos de voluntades. Y un convenio financiero sobre la indemnización de Italia a la Santa Sede
por los territorios a lo que renunciaba. En ese entonces fueron 92 millones de dólares. Y esto pues fue la firma. Aquí está Mussolini y aquí está Pío XI. Y se queda, pues bueno, ustedes conocen esta imagen tradicional, que es la sede del Vaticano, ¿no? Con este territorio nada más. Ahora sí, la Ciudad del Vaticano, pues es la sede de la Iglesia Católica y es un órgano administrativo, es el órgano administrativo. Como ven en el mapa, pues es muy chiquito, realmente, ¿no? Está encerrado en Italia. Y el artículo 2 justamente nos dice que Italia reconoce la soberanía de la Santa Sede en el campo internacional como un atributo inherente a su naturaleza conforme a su tradición y las exigencias de su misión en el mundo. Este tema de sumisión en el mundo, pues es un tema bastante religioso, pero el tema es el reconocimiento de la soberanía al exterior. El artículo 3, justamente de estos pactos, Italia reconoce a la Santa Sede la plena propiedad y la exclusiva y absoluta potestad y jurisdicción sobre la soberana sobre el Vaticano. La Santa Sede, así es su propiedad y ahí puede hacer básicamente lo que quiera. ¿Por qué? Porque le reconoce esa soberanía al exterior y un cierto grado de soberanía al interior. ¿Qué es un Estado? A ver, recordemos un poquito. Que platicábamos. Un Estado pues tiene población permanente, tiene territorio, tiene gobierno y tiene soberanía. Población permanente. ¿Existe la nacionalidad vaticana? No como tal. La ciudadanía vaticana es funcional, es decir, se adquiere porque te conceden esta ciudadanía, ¿no? En atención a las actividades que tú desarrolles en el Vaticano, pero no es porque pues nazcas o un tema sanguíneo y demás. Y se pierde cuando se abandona la residencia o funciones del Vaticano, es básicamente cuando trabajas ahí, ¿no? Entonces tienes esta ciudadanía. ¿No? Actualmente, bueno, los números han cambiado, tiene 825 habitantes y 450 personas poseen la ciudadanía vaticana, ¿no? De hecho, pues tienen sus leyes, ¿no? La ley sobre la ciudadanía y la residencia y acceso, ¿no? De 2011. Y aquí está un pasaporte, ¿no? Está en italiano. Bueno, sí, pasaporte. Criterio de territorio. ¿Tiene un territorio? Pues mire, es 44 hectáreas lo que tiene el Vaticano. Son 55, o sea, cabría el Vaticano 51 veces en la Ciudad de México. Este dato, o sea, no tiene que ser un estado tan, o sea, no hay un criterio de a partir de tantas hectáreas se considera como territorio válido para un estado. Eso no existe, ¿no? Pero para que ustedes se den cuenta del pequeño tamaño que tiene el Vaticano en relación, por ejemplo, con nuestra capital. Ahora el criterio del gobierno. El derecho aplicable para el gobierno y la administración. Hay una constitución, hay ley fundamental, hay código de derecho canónico, hay reglamentos y demás, ¿no? Cuenta con una especie de poder legislativo, ejecutivo y judicial, pero que centran su poder en el Papa, ¿no? Y también el Papa, además de dirigir, ¿no? El tema de la Iglesia Católica, también, pues, es el soberano, ¿no? Del Vaticano, bueno, de la Santa Sede. Y pues como ustedes saben, se elige por un colegio de cardenales. Y el criterio de soberanía. ¿Tiene poder soberano? Ya vimos que le reconocen la soberanía, pero recuerde que un tema muy importante del ejercicio del poder y de esta soberanía es la capacidad de, pues, de ejercer la violencia legítima. La policía vaticana hay una policía, ¿no? Que tiene jurisdicción en el territorio del Vaticano, ¿no? Pero también puede pedir apoyo de la policía, italiana. A ver, no cumple con todos los criterios de un Estado, ¿no? Y tiene una naturaleza sui generis por este aspecto histórico que estuvimos platicando. ¿Por qué no? Porque pues no tiene una población permanente, ¿no? Es una característica funcional, ¿no? Su soberanía pues está limitada, ¿no? En los términos de los acuerdos que fueron firmados por Mussolini y Pío XI. Y además, el tema, bueno, su territorio, si bien es cierto, es una unidad que se les pide, es muy chiquito y no hay un criterio que les pida hacer un gran territorio, pero pues las otras características, ¿no? Son lo que permiten que lo podamos considerar como un sujeto sui generis, ¿no? Ahí se pasó la diapositiva. Listo.
Ahora, la subjetividad internacional. Dijimos que como Estado, hoy, si es, no es, podremos ahí debatirlo. Pero ¿qué pasa con la subjetividad? Jus tractatum, jus legationis y locus standi. Platicamos. Ay, por alguna razón se me regresa mucho. ¿Celebrar tratados? Sí. Como les mencionaba, los tratados que tiene el Vaticano se llaman concordatos. Por ejemplo, ¿no? Aquí hay uno, ¿no? Un concordato celebrado en 1753 entre Roma y Madrid, ¿no? Se ha adherido, ¿no? A diversas convenciones como la CEDAW y la Convención sobre los Derechos del Niño. O sea, sí puede celebrar tratados. Tiene representaciones en diversos países. En México tiene su representación, es observador permanente de la ONU y aunque tiene un estatus de Estado no miembro. También es observador en otros órganos como la UNESCO, la OEA, la Unión Europea y gozan sus diplomáticos de los privilegios e inmunidades que establece el régimen de relaciones diplomáticas y consulares, ¿no? De hecho, en la Asamblea General hay una resolución que es la resolución 58 diagonal 314 de 2004 que precisamente señala cuál es, y si gustan pueden leerla y consultarla, cuál es la participación de la Santa Sede en el trabajo de las Naciones Unidas en atención a que se trata de un sujeto atípico del derecho internacional. El locus standi. En teoría, podría valer sus derechos, ¿no? A través de un tribunal internacional. No hay un caso que lo haya realizado. Entonces, pues bueno, hasta ese punto, teóricamente lo puede hacer, pero pues no lo ha ejercido y eso no significa que no lo pueda hacer. Hasta este punto, ¿tenemos alguna duda? Maestra, sí, una pregunta, qué pena. Ujú. Los que nacen ahí en el Vaticano no son, o sea, no tienen nacionalidad del Vaticano, sino italiana. Es correcto, no hay nacionalidad por nacimiento. Sí, o sea, realmente Y, y el no hay una Vaticano, ciudadanía por, ¿mande? el Vaticano paga impuestos, o sea, pues me imagino que como es una sola sede, no paga impuestos, no paga nada, vive de lo que recoge a través de las otras naciones, de lo que le aporta la iglesia. Sí, o sea, él tiene digamos, como su propia economía, ¿no? O sea, no es como que le pague impuestos a Italia, porque ahí es el tema, no es no depende de Italia como tal. Convive con Italia, pero Italia le reconoce su independencia. No hay una interferencia ahí de que se metan o de que ahora dame dinero, ahora no te doy dinero, etcétera. O sea, sí hay un tema de diálogo económico, evidentemente, ¿no? Del turismo y de todo ello, pero no hay una dependencia económica una de otra o que le tenga que pagar impuestos, ¿no? Porque recuerden que la tributación es un tema, sí, de subordinación. No todas las personas contribuimos al gasto público, por ejemplo, porque estamos sujetos a un régimen jurídico específico, como pues, miembros de un Estado. Pero en este caso, la Santa Sede no es miembro del Estado italiano. Ujú. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, para avanzar en este tema, para llegar al otro punto, es la soberana y militar Orden de Malta. A lo mejor no lo han escuchado, pero es una de las más antiguas instituciones y bueno, del occidente y del cristianismo, ¿no? Es una orden religiosa de la Iglesia Católica que opera desde 1113. Teóricamente es neutra e imparcial y apolítica. Y su objetivo es promover la gloria de Dios al servicio de la fe y del Santo Padre y ayudar al prójimo mediante actividades hospitalarias y humanas. Realmente se dedican mucho al tema precisamente, humanitarias, perdón, al tema hospitalario, ¿no? Aquí pues tenemos una línea del tiempo muy breve, ¿no? En la segunda mitad del siglo XI fue fundada en Jerusalén, ¿no? En Palestina, en ese momento, en el Hospital de San Juan de Jerusalén,
Luego, pues se pasaron a Chipre, luego a Rodas, luego se quedaron sin territorio, es decir, andaban migrando. Luego pasaron a Malta, aquí se configura como la soberana Orden de Malta, se quedan de nueva cuenta sin territorio y desde 1834 tienen su sede en Roma. ¿Es un estado? Recuerden sus elementos del estado: población permanente, territorio, gobierno y soberanía. Población permanente, existe la población de la soberana Orden de Malta, tiene 13.000, 14.000 miembros, pero no son consideradas una población en sentido estricto, son miembros de una organización. ¿Tienen un territorio? Tuvieron en su momento territorios: Chipre, Rodas y luego Malta, como vimos. Y actualmente tienen sedes en el Palacio Magistral y la Villa Magistral, aquí en Roma, ¿no? Y abarca 1.5 hectáreas. Criterio de gobierno, tiene una similitud como a una estructura estatal, tiene pues un poder ejecutivo que va dividido por el gran maestre y dividido en 3 poderes. Estoy yendo un poco rápido para que podamos avanzar y cerrar este punto. Tiene poder soberano, tiene su propia carta constitucional y un sistema legal específico, ¿no? Pero depende de la Santa Sede, ¿no? Su carta constitucional. Y para los miembros de la soberana Orden de Malta, el Papa es la autoridad suprema en asuntos religiosos. O sea, hay una especie de subordinación. No cumple con todos los criterios de un Estado, pero tiene una naturaleza internacional sui generis. Ahorita vamos a ver por qué. Subjetividad internacional, ¿cómo la tiene? ¿Celebra acuerdos internacionales? Sí. Tiene acuerdo de cooperación, por ejemplo, aquí les puse entre Colombia, precisamente en el 2005, ¿no? Igual si gustan consultarlo, mira, acuerdo de cooperación, también, por ejemplo, cultural, social y científica entre la Orden Soberana de Militar de Malta y el gobierno de la República de Costa Rica, ¿no? Eh, y entonces ellos tienen acuerdos sobre cooperación cultural, cooperación médica y demás. Ius Legationis, tienen relaciones diplomáticas con 102 estados y tienen un estado de observador permanente en la ONU, tienen representaciones en la UNESCO, en la FAO y en el Consejo de Europa y en la Cruz Roja. Y su sede, aquí también es importante, goza de los privilegios e inmunidades que se asemejan al tema consular y de embajadas, ¿no? Y, por ejemplo, el gran maestre de la orden goza de inmunidad diplomática, como un jefe de Estado, tal cual. En teoría, podrían ir a un tribunal internacional, pero pues no hay un caso así hasta ahora. Hasta este punto me voy a quedar con los sujetos atípicos. Tienen una carácter tradicionales. Y la próxima sesión vamos a ver los sujetos atípicos modernos, ¿no? Las organizaciones internacionales, los grupos beligerantes, los individuos y las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Y la próxima sesión también vamos a abordar el tema de las fuentes del derecho internacional. Hasta este punto, pues bueno, si tienen alguna duda, las discutimos al inicio de la clase, la próxima sesión, para que puedan ir revisando esta información, la grabación, y pues cualquier tema, pues estoy a la orden. Perfecto, para que puedan acudir a su siguiente sesión. Y si no hay alguna otra cosa, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Maestra, muchas gracias por su valioso tiempo y esas explicaciones tan Miss, claras. ¿nos podría compartir las diapositivas, por favor? Sí, claro, sí, yo se las comparto. Y Maestra, qué pena. Es que unas compañeras que están en Neiva, allá casi nunca llueve y el día que llueve le da por llover con tormenta y entonces se fue la energía. Entonces ya no se Ah, pudieron ok. conectar el día de hoy a clase. La compañera Ana María, la compañera Julieta y la compañera Paula. Perfecto. Mi coronel, yo también aquí apenas me pude conectar. Tengo problema también con ese Ah, tema bueno, del ahí grupo de estamos con la maestra. conexión. Diego Perfecto. Fernando Moreno. Perfecto. Sí, claro. Miss, Bueno, pues tomo pero ¿cómo nota. nos puede proporcionar las diapositivas? Si las clases no las tardan en subir y las que quedaron pendientes de una clase anterior, no de la suya, todavía no las tenemos. ¿De qué otra manera nos las puede hacer llegar? Vamos a hacer una cosa, la próxima sesión, lo que podría hacer es prepararles el archivo, porque ahorita todavía nos falta, entonces no me gustaría compartirlo hasta que lo terminemos, y les subo el archivo. maneja un Classroom.
Sí, lo podemos manejar y ahí podemos tener los elementos también. Podría ser Ah, así. sí, Así es. esa es buena opción. Perfecto. Bueno, Muchas entonces gracias, lo platico licenciada. con la coordinación y pues vamos checándolo, ¿vale? Muchas gracias, sí, Sí, señora. No, ¿de Feliz qué? noche. Muy amable. Excelente día. Bye. Bye. gracias. Creo que ya la clase se acabó. Creo que ya no hay clase porque la otra era la notarial y la maestra creo que hoy no nos daba. Ya mañana toca con las otras tres clases, ¿no es? Compañero, muchas gracias por la información.